Dios sigue llamando, salvando, aconsejando y animando. Vamos a leer compartir del día de hoy en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 35. Y va a decir de la siguiente manera. Dice: los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Recordemos un poquito que era sabios, porque dice los sabios, dice heredarán honra. Cuando nosotros comenzamos leyendo el libro de Proverbios, va a decir que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es saber que si Dios me dio un consejo, Dios va a estar viendo si yo aplico ese consejo. Entonces, en todo lo que yo voy a caminar de mi vida, por donde voy a andar, lo que voy a hacer, Dios va a estar viendo si yo me esfuerzo por vivir eso. Entonces, cuando yo soy consciente de eso, eso es temor. Tener a Dios presente en todo. Y dice, vamos a recordar un poquito lo que habíamos leído nosotros antes. Venía hablando de que nosotros teníamos que tener cuidado en cómo actuar con las personas, de no negarse a hacer el bien, ¿no? De no decir al prójimo ve y después te daré y no le doy nada cuando tengo el poder para hacerlo. Que no tenga pleito con nadie si no es con razón. Y después iba a decir que no envidiemos al hombre injusto, y iba a decir las causas. ¿Por qué no debíamos envidiar al hombre injusto, ni escoger ninguno de sus caminos? Porque Dios lo abomina, dice, Dios abomina al perverso, la maldición de Dios está sobre la casa del impío, y después va a decir, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores. O sea, toda la maldición de Dios está sobre esas personas. Entonces, ahí va a terminar diciendo, los sabios heredarán honra. ¿Por qué? Porque obviamente cuando una persona no es sabia, va a cometer muchos errores que le van a doler, pero aquella persona que se esfuerza por escuchar el consejo de Dios, vivir como Dios le pide que viva, va a ser una persona que va a ser exaltada. Primeramente ante Dios y luego ante las personas que verdaderamente quieren buscar a Dios, van a ver que esta persona vive de una forma diferente. Va a ser claramente visible y palpable que esta persona verdaderamente tiene a Dios, obra Dios en él y que vive conforme a lo que Dios le pide que viva. Y esa persona va a ser honrada por esos. Cuando nosotros vemos la vida, por ejemplo, el Hijo de Dios cuando estuvo en este mundo caminando, su familia lo deshonró, los líderes de Israel lo ignoraron, los líderes del Imperio Romano lo ignoraron, y nosotros vamos a ver que la honra de Dios es una honra que no es honrada por este mundo. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener bien en claro. Cuando nosotros vivamos como Dios nos pide que vivamos, el mundo no va a valorar y no va a honrar la sabiduría de Dios. Siempre va a ser así. Por lo que no nos tiene que poner tristes cuando de repente nosotros nos esforzamos por vivir con Dios, pero vemos que con la gente pareciera que no hay, que no hay un reconocimiento, que no le dan valor. Eso no nos tiene que importar a nosotros, entendiendo que si a Dios mismo hecho hombre lo menospreciaron y no le dieron el valor que le tenían que dar, con nosotros va a pasar lo mismo. Pero nosotros tenemos que entender que necesitamos enfocarnos en que la honra venga de lo alto y de aquellos que verdaderamente buscan a Dios. Después va a terminar diciendo este pasaje, versículo 35, mas los necios llevarán ignominia. Llevarán, dice. El necio es una persona cabeza dura, a la que se le dice algo, a la que se le aconseja, a la que se le muestra, pero se empecina en siempre hacer eso. Entonces, esas personas, las cuales reciben el consejo, a las cuales Dios le habla, a las cuales Dios los está llamando constantemente,
pero conociendo el consejo de Dios y lo que Dios quiere, se rebelan contra Dios y quieren vivir su vida, lamentablemente llevarán. Cuando dice llevarán es continuo, ¿sí? Va a ser de continuo. Ignominia. ¿Qué es la ignominia? La ignominia es una humillación, un maltrato, una deshonra, pero cuando te lo hacen en público, ¿sí? Cuando te lo hacen en frente de la gente, bueno, las personas que no aceptan el consejo de Dios, que quieren vivir lejos de Dios, cada vez que tengan que enfrentar ciertas cosas, van a pasar una deshonra pública, una humillación pública. Y dice que llevarán, ¿sí? Hablando de que va a ser algo que va a ser siempre, ¿sí? Va a ser de una forma continua. Estarán llevando esas afrentas, esa deshonra, van a ser deshonrados por otros, van a ser afrentados por otros, humillados por otros constantemente. Yo recuerdo que mi mamá siempre me decía, no andes acá, no andes acá. Y yo era bien cabeza dura. Y iba igual, iba igual. ¿Y cuántas veces tuve que encontrarme con gente que de repente me agarraba piedrazos, o me rompían la nariz por ahí, o me agarraban a patadas? Un día, en la misma vereda de mi casa, ¿sí? En la misma, ahí estábamos jugando y había un loquito que había venido al barrio y no sé qué pasó y yo me enojo y le pego una patada y vino y me agarró a patadas porque él era más grande que yo. Me agarró a patadas y me dejó tirado en el suelo y ahí sacó su y me orinó, ¿sí? Me orinó todo. Una humillación delante de todos. O sea, todos me miraban, todo, ¿no? Y yo no sabía qué hacer en ese momento. Bueno, porque a veces Dios aún así pone a nuestros padres para que nos dicen, no hagas esto, no hagas esto, no, no. Y nosotros, cabeza dura, ¿qué hacemos? Estamos, vamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos preocupemos por hacer las cosas como Dios nos pide, así como mi mamá en su momento me decía, no estés ahí, no vayas ahí, no hagas esto, no hagas lo otro. Mi mamá me estaba evitando de un montón de peligros, pero dependía de mí si yo quería escuchar o no, si yo quería obedecer o no. Dios hace lo mismo con nosotros. Dios es un Dios que nos va a decir, ¿querés ser sabio? ¿Querés que en la vida te vaya bien? Escúchame. Escúchame. Entonces abre tus ojos, no seas cabezón, no seas cabezona. Y date cuenta que todo lo que te estoy diciendo, que hagas, hazlo para tu bien. Porque vas a heredar justicia, juicio, equidad, sabiduría, inteligencia. Pero si tú lo ignoras y sigues haciendo todas esas cosas, llegará el momento que la vergüenza, la humillación en público va a llegar. Y va a ser algo que por vivir lejos de los consejos de Dios, los vamos a sufrir. La pregunta es hoy. Quizá hoy estás mirando este video y buscaste a Dios por mucho tiempo, pasaron circunstancias en tu vida muy difíciles, decidiste alejarte y hoy estás sufriendo muchas circunstancias, muchos conflictos por causa de las decisiones que tomaste. Y te siguen lastimando y aún quizás te dan vergüenza. Bueno, tenemos un Dios que sigue llamando, sigue aconsejando y sigue animando para que nuestras vidas puedan cambiar. Y Él te está esperando. Él quiere transformar tu vida. A pesar de los dolores con los que puedas cargar hoy, Él no quiere que sigas cargando esos dolores. Y quiere que puedas empezar a vivir de una forma diferente, a entender que Él te está viendo y que Él te está aconsejando para que tengas una mejor vida. Tú, y si tienes hijos, tus hijos y tu familia.
Dios sigue llamando, Dios sigue salvando, Dios sigue aconsejando, Dios sigue animando. Y es nuestra la decisión de buscarlo. Que tengamos un lindo día donde estemos. Chau, chau.